consecuencias devastadoras para Rusia y otros puntos que dejó la cumbre Biden-Putin. Tras poco más de 3 horas, ambos presidentes dieron por terminado su primer encuentro en Ginebra, Suiza, en el que trataron la compleja y en algunos puntos estancada agenda bilateral. Tanto el presidente Joe Biden como el ruso Vladimir Putin ofrecieron una evaluación positiva de la primera cumbre que sostuvieron en Ginebra, Suiza, pese a que del encuentro no salieron grandes acuerdos que permitan avisorar una rápida mejora a las relaciones bilaterales. El encuentro duró mucho menos de lo que fuentes de la Casa Blanca habían anticipado que tomará, y al cabo de poco más de 3 horas, ambos presidentes dieron por terminada la conversación, que se realizó en una lujosa mansión emplazada en un parque del centro de la ciudad suiza. Al final, por separado, cada presidente ofreció una rueda de prensa. La de Putin tomó casi 1 hora y en ella replicó a casi todas las preguntas que se le hicieron, destacando problemas similares que ocurrirían en Estados Unidos, como comparar la represión a la oposición rusa con lo que pasó con el asalto al Capitolio en Washington, D.C. Biden habló menos, una media hora, pero al final su encuentro con la prensa terminó caóticamente, cuando él siguió respondiendo preguntas una vez que se había bajado del podio y hasta se molestó con una periodista de CNN que le preguntó sobre su confianza hacia Putin. Antes de abordar el Air Force One, Biden se disculpó por haber tenido esa salida. Aunque la agenda era amplia, el único punto de acuerdo concreto que quedó es el regreso de los embajadores a las respectivas capitales, aunque no se ofreció una fecha concreta, y la decisión de mantener un diálogo estratégico para el control de armas nucleares. Seguridad nuclear, el único punto de acuerdo. En toda cumbre entre Rusia y Estados Unidos, el tema nuclear figura en el tope de la agenda, considerando que se trata de las 2 mayores potencias nucleares del planeta. La breve declaración final que presentaron ambos presidentes indica la importancia del tema, en el que se comprometieron a seguir colaborando, destacando como aún en periodos de tensión, Estados Unidos y Rusia pueden avanzar en nuestros objetivos compartidos de garantizar previsibilidad en el ámbito estratégico, reduciendo el riesgo de conflictos armados y la amenaza de guerra nuclear. Apenas llegar al poder, Biden acordó con Putin una prórroga por 5 años del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, que desde los años 70 controla el número de ojivas nucleares y de misiles que pueden mantener en sus arsenales. La Declaración de Ginebra indica que ambos países empezarán un diálogo de estabilidad estratégica para determinar las futuras medidas en materia de control de armas. Creo que lo último que quiere Vladimir Putin es una guerra fría, dijo Biden tras reunirse con su homólogo ruso. Derechos humanos y democracia. La presencia de Alexei Navalny en Ginebra. Biden aprovechó su encuentro con Putin para dejarle claro que las consecuencias serán devastadoras para Rusia si termina muriendo en la cárcel el opositor ruso Alexei Navalny. Al no haber ofrecido una conferencia de prensa conjunta, no fue posible confrontar sus opiniones al respecto, pero Putin se expresó en términos duros cuando se le preguntó por este tema en su comparecencia ante la prensa previa a la de su par estadounidense. Este hombre sabía que violaba la ley en vigor en Rusia, dijo Putin, asegurando que Navalny no respetó las condiciones de una condena a prisión que le obligaba a presentarse regularmente ante los servicios penitenciarios. El presidente ruso también esquivó otra pregunta sobre violaciones de derechos humanos en su país y, en lugar de responder, se refirió a asuntos de Estados Unidos como los tiroteos masivos, la base de Guantánamo y la muerte de civiles en Irak. ¿Esos son derechos humanos?, se preguntó y añadió.
Todo lo que pasa en nuestros países es responsabilidad de los líderes. Miren las calles de Estados Unidos. Todos los días hay tiroteos y asesinatos. La muerte de civiles en Irak. ¿Quién es responsable de eso? Guantánamo sigue funcionando fuera de la ley internacional, describió, haciendo referencia a la prisión militar que estableció Estados Unidos en su base militar en Cuba tras la invasión de Afganistán en 2001. Ciberterrorismo. Acuerdos sin responsabilidades. El otro contencioso más vigente actualmente en la opinión pública que la amenaza de las armas atómicas es el de la seguridad cibernética, sobre todo después de los recientes ataques contra importantes empresas estadounidenses. Biden afirmó que dejó claro a Putin que debe controlar las acciones de grupos cibercriminales que operan desde territorio ruso contra gobiernos y empresas criminales. Hicimos la proposición que cierta infraestructura crítica debería estar fuera del alcance de un ataque cibernético, explicó Biden durante la rueda de prensa. El mandatario estadounidense dijo que le presentó al ruso 16 áreas definidas como infraestructura crítica bajo los lineamientos estadounidenses, que van desde el sector de energía hasta sistemas de aguas. Claro que el principio del acuerdo es una cosa, eso tiene que estar respaldado por la práctica y que expertos de ambas naciones establecerán los límites que se respetarán y analizarán los casos específicos. Putin también habló de las coincidencias en ese campo, aunque rechazó la responsabilidad de agencias de inteligencia y grupos especializados de la industria le achacan a su país. Acordamos consultarnos en ciberseguridad. Creo que no es de conocimiento común que la mayor cantidad de ciberataques en el mundo proviene de Estados Unidos, luego de Canadá y después de Reino Unido, dijo Putin, aunque esas afirmaciones no se sostienen con los datos de especialistas que hacen seguimiento al fenómeno. Ucrania, un contencioso sin acuerdo. Un asunto en el que no parece haber habido ningún avance tras la cumbre bilateral en la crisis entre Rusia y Ucrania, algo que ya se esperaba. Así lo evidenció el presidente Putin en sus respuestas a las preguntas sobre este asunto en su conferencia de prensa. Por un lado, acusó a Kiev de incumplir los términos del acuerdo del alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Además, no indicó ningún cambio en la creciente presencia militar rusa cerca de la frontera en el este de Ucrania. El Kremlin mantiene la anexión ilegal de Crimea 6 años después de la invasión de Ucrania, uno de los factores que influyen en sus tensiones con Estados Unidos. Según Biden, en esta cumbre acordaron recurrir a la diplomacia para resolver sus diferencias sobre Ucrania. Sobre la base del acuerdo de Minsk, le comuniqué el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania, indicó el mandatario estadounidense. Ucrania es un aliado estratégico de Estados Unidos y por ello, la anexión de Crimea por parte de Rusia causó un punto de inflexión con las siempre extensas relaciones entre Washington y Rusia. Derechos humanos y democracia. La presencia de Alexei Navalny en Ginebra. Biden aprovechó su encuentro con Putin para dejarle claro que las consecuencias serán devastadoras para Rusia si termina muriendo en la cárcel el opositor ruso Alexei Navalny. Al no haber ofrecido una conferencia de prensa conjunta, no fue posible confrontar sus opiniones al respecto, pero Putin se expresó en términos duros cuando se le preguntó por este tema en su comparecencia ante la prensa previa a la de su par estadounidense. Este hombre sabía que violaba la ley en vigor en Rusia, dijo Putin, asegurando que Navalny no respetó las condiciones de una condena a prisión que le obligaba a presentarse regularmente ante los servicios penitenciarios. El presidente ruso también esquivó otra pregunta sobre violaciones de derechos humanos en su país y, en lugar de responder, se refirió a asuntos de Estados Unidos como los tiroteos masivos, la base de Guantánamo y la muerte de civiles en Irak. ¿Esos son derechos humanos?, se preguntó y añadió.
Todo lo que pasa en nuestros países es responsabilidad de los líderes. Miren las calles de Estados Unidos. Todos los días hay tiroteos y asesinatos. La muerte de civiles en Irak. ¿Quién es el responsable de eso?, añadió.